gobernador que usted comprometió para atender el problema del agua en Nuevo León. Aparte de estos 2.180 millones, ¿qué otro tipo de apoyo se puede gestionar para Nuevo León o se puede comprometer para paliar la sequía? Bueno, estamos trabajando de manera conjunta. Incluso me gustaría que participara el gobernador dando respuesta a tu pregunta, porque él tiene todos los elementos. Nosotros decidimos ayudar. Aquí está el director general de la Comisión del Agua, Germán Martínez. Decidimos apoyar de inmediato para que no se padeciera de falta de agua en esta temporada difícil. Se han llevado a cabo acciones conjuntas con el gobierno del Estado y también me tocó hablar con los empresarios de Nuevo León, lo ha hecho el gobernador y ellos han ayudado, han aportado una cantidad importante de agua y se ha aplicado una estrategia que considero efectiva. Se ha manejado bien el problema, esperando que se tenga abasto de agua suficiente una vez que se termine la presa Libertad y otras acciones que tiene contemplado el gobierno del Estado, el tratamiento del agua, y que pasemos estos, yo optimistamente pienso, 2 meses, porque ya viene la temporada de lluvia y hasta ahora vamos bien. Se pensaba que iba a complicarse la situación, que se iba a agravar la situación. No quiere decir de que no haya problema de abasto de agua, sino que se estaba proyectando una situación de peor, por eso todos actuamos y con la colaboración de los gobiernos y en este caso también del sector empresarial hemos podido ir paliando la situación y se va avanzando. Pero bueno, yo creo que Samuel podría aquí explicarnos que nosotros vamos a estar pendientes, ayudando siempre en la búsqueda de soluciones estructurales, es decir, de fondo. Por eso la inversión en la presa, para incrementar la disponibilidad de agua y con otras acciones, el tratamiento de agua para que tengamos más abasto y algo que es muy importante, el que pueda llevarse a cabo un programa para renovar las líneas de distribución del agua, porque hay un porcentaje considerable de fugas y esto hay que atenderlo. Esto requiere inversión permanente, año con año. Hay que estar cambiando de tuberías y reducir fugas para contar con más agua en Nuevo León y en todo el país. Es una estrategia. Y también la modernización de los distritos de riego para que no se evapore el agua, para que no se desperdicie el agua, estar constantemente modernizando distritos de riego para
tener más agua y cuidar mucho el agua, todos. Pero no sé si Samuel. Pues. Claro que sí, presidente. Gracias. Bueno, primero quisiera decirles que este domingo vamos a dar un anuncio a todo Nuevo León del proyecto del agua para nuestro estado, porque tenemos que garantizar el agua a mediano y largo plazo. Sí quisiera resaltar que cuando llegamos a esta administración nos dejaron 2 presas secas, La Boca y Cerro Prieto. Y en 8 años no se invirtió en agua y drenaje, y por eso lo que hoy les puedo adelantar de ese anuncio del domingo es que en esos 8 años nuestra población de Monterrey creció 35%. Somos hoy la segunda ciudad más poblada de México y no hubo inversiones en materia de agua. Hoy en día, para hacerlo gráfico, la ciudad de Monterrey consume 15,000 litros por segundo y tenemos disponibles solamente 12,000. Quiere decir que tenemos un déficit de 15% y por eso hemos tenido que racionalizar a toda la ciudad el agua. Hoy, con el apoyo del presidente y una gran coordinación con Conagua, con Germán Martínez y la Cuenca Burgos, el señor Alatorre, traemos alrededor de 15 actividades paralelas que, sin tomar en cuenta que en junio va a llegar lluvia promedio y que además con los aviones que hemos bombardeado podemos incrementar la precipitación 30 o 40%, es decir, sin contemplar la lluvia, porque es un tema de la naturaleza y no podemos depender de la probabilidad. Hoy Conagua ya nos autorizó muchos pozos someros que justo ahorita se están ya conectando a la red. Nos autorizó 8 pozos profundos, la mayoría en la Huasteca, en la parte de la sierra. Cada una de estas acciones equivale a 1 o 2 metros cúbicos. Pozos someros, 1 metro cúbico. Pozos profundos, 2 metros cúbicos. 3 plantas tratadoras de agua, que es lo que viene a nivel mundial. El reciclaje del agua nos va a dar otros 2 metros cúbicos. Presa Libertad nos va a dar otros 2 metros cúbicos. De tal manera que con estas 15 acciones tenemos que lograr en un muy corto plazo dar los 15 que requiere la ciudad y ya tener el agua que siempre debimos tener disponible para toda la población de la zona metropolitana. Pero luego la tarea, como bien dice el presidente, es garantizar a mediano y largo plazo, sobre todo por las inversiones que vienen a Nuevo León, otros grandes proyectos de mediano y largo plazo, que uno es la Presa Libertad, que otros son las plantas tratadoras. Y pues quiero decirle a Nuevo León que son 2 meses complicados porque tenemos ese déficit y tenemos además unos calores de 40 grados. Hoy tuvieron un día bendecido, nublado, pero comúnmente en estas épocas aquí llegamos a 40 grados. Y cierro diciendo, si la industria nos sigue apoyando con el agua, si la ciudadanía de manera corresponsable cuida el agua, porque ha habido veranos que llegamos a 17 litros, eso es imposible en esta crisis. Tenemos que cuidar el agua, quedar entre 13 y 14 y que Agua y Drenaje y Conagua hagan toda la tarea con el gobierno del estado para de aquí a agosto llegar al equilibrio, regresar a la distribución normal del agua y de ahí en adelante puro ganar metros cúbicos para garantizar el agua a futuro. Gracias, presidente. Adelante.
Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando ahorita que estamos en Monterrey, que es un estado fronterizo por el tema de la aduana de Colombia que comentaba el gobernador, preguntarle cómo va el tema de la regularización de los autos chocolate aquí en Monterrey, en Nuevo León y en toda la frontera, tomando en cuenta que es un tema que tiene presente la Secretaría de Gobernación y que también de una u otra forma está considerada la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta regularización, presidente. Pues Rosa Isela. A ver, acá. Ven. Tenemos tiempo, ¿eh? Sí. Si te parece, ¿no tienes otra pregunta? Sí, presidente. Para que Rosa Isela se bien, y conteste bien. Tomando en cuenta también su agenda este fin de semana, que el domingo se celebra el Día del Maestro, preguntarle, presidente, ¿cuáles son los pormenores de su gobierno con respecto a esta situación que fue la reforma educativa? ¿Cómo recibió usted el tema de los maestros? Si nos pudiese adelantar un poco ¿cuáles serían estos anuncios que usted daría el domingo hacia las y los maestros de México? ¿Y cómo le gustaría, o más bien dicho, cuál sería su sentir que sería la educación en México al finalizar su sexenio? ¿Cómo le gustaría dejar la situación del magisterio, la situación del sindicato, la situación de los planes educativos, tomando en cuenta que usted ha hablado mucho de la revolución de las conciencias? Entonces, la premisa fundamental para esto pues es la educación. Entonces, presidente, preguntarle cómo le gustaría dejar el sistema educativo tanto para estudiantes como para maestros al finalizar su gobierno. Gracias, presidente. Bueno, pues el domingo en efecto nos vamos a reunir con maestras, con maestros. Es 15 de mayo, es día de las maestras, los maestros, a los que queremos mucho, lo que somos, lo que sabemos, mucho o poco, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y así empezamos, reconociendo la importante labor de los maestros, porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras, de los maestros. Eran y siguen siendo, desde luego, muy queridos, muy respetados. Y hubo toda una campaña majadera en contra de las maestras, de los maestros, porque se tenía como propósito, ese era el fondo, la privatización de la educación. Entonces había que descalificar la educación pública y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros. Se actuó de manera muy ruin. Entonces se buscó estigmatizar a los maestros, maestros y maestras que no cumplían, revoltosos. Y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal, con el propósito de privatizar la educación. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero hay millones de mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que no tienen para pagar colegiaturas.
y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es lo mismo que la salud. Y llevaron a cabo la misma estrategia. Entonces, inventaron también, además de la ofensa al sector magisterial, inventaron lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia educativa. Claro que queremos que la educación sea de calidad y que haya excelencia, pero nos importa también el acceso a la educación, la cobertura. ¿Van a entrar entonces solo los que tienen para pagar colegiatura? Eso no. Entonces, por eso nos comprometimos a derogar, a quitar la mal llamada reforma educativa. Imagínense hasta dónde llegaron en lo absurdo. ¿Cómo se va a llevar a cabo una reforma educativa si fuese ese el propósito real, sin el apoyo de los maestros y de las maestras? ¿Quién transmite la educación en el aula? Pues la maestra, el maestro. ¿Cómo se va a imponer algo? Entonces, ahora, afortunadamente, pues ha habido un cambio favorable. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la labor de las maestras, los maestros. Si no ha sido por la pandemia, no hubiésemos tenido ningún paro, porque antes de la pandemia no estaba cerrada ninguna escuela, todos los maestros trabajando, no ha habido nada de paros. Y ahora que los llamamos, porque nos importa mucho la educación presencial, pues que es fundamental, la escuela es el segundo hogar, porque no solo es donde se transmite el conocimiento, es donde los niños, las niñas socializan sus experiencias, reciben orientación de maestras, de maestros, el apoyo de sus compañeritas, de sus compañeritos. A veces se sienten más libres, más felices en la escuela que hasta en la casa. Y era mucho tiempo el encierro y estar ahí dependiendo de los aparatos electrónicos, también recibiendo mucha información tóxica. Entonces, llamamos a las maestras, a los maestros, y acudieron a las aulas, y ya hay clases presenciales en todo el país. Hubo, como en todo, resistencias. Se hablaba de que iban a incrementarse los contagios y que estaba mal lo que se proponía, pero al final, y para bien, no hemos tenido problemas
de contagios en las escuelas y ya se regresó a la normalidad educativa. Entonces, eso fue muy importante, el regresar a la normalidad en lo educativo. Lo primero, si hacemos una síntesis, es la atención a maestras y maestros. Y ahora el domingo vamos a dar a conocer cómo se está haciendo un esfuerzo para que tengan un poco más de ingresos las maestras y los maestros, porque de los 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, como ha ido incrementando el salario, ya el promedio de los ingresos de esos 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de alrededor de 14,400 pesos al mes. Y hay maestros que ganan menos. Entonces vamos a procurar que mejoren. Y vamos también a procurar que no sea en prestaciones, sino en salario, para que al retiro su pensión sea mayor. Entonces, es maestros, lo otro son contenidos educativos, estamos trabajando en eso, porque necesitamos fomentar mucho una educación humanista, con dimensión social, un tronco común en donde actuemos de manera humana, fraterna, y que a partir del tronco común ya se puedan formar buenos técnicos, científicos, ¿no? Pero que nada humano no sea extraño, ajeno, que nada humano no sea ajeno. Entonces, contenidos en los libros de texto, que eso tiene que ver con la revolución de las conciencias y tiene que ver con la educación formal, pero también con la educación informal. Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran. Por eso estamos viviendo momentos interesantes. Es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere, y el diente por diente y el ojo por ojo? Lo decía Tolstoy, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos o ciegos.
Pero estoy hablando de intelectuales o escritores. Déjenme que yo recuerde a uno, cuando menos. Curcio dice en un comentario, fue un desliz del presidente, según Cárdenas, el conductor. No, bueno, alguno de ellos, no sé exactamente, sí, que seguramente lo va a aclarar. No, fíjense que así pienso. Y vamos a analizarlo. Actuaron muy bien los soldados, pero para que se entienda mejor, porque no estoy hablando de Curcio y de Cárdenas, son millones que piensan así. De que, como me dijo una vez un policía, ¿no?, de esos autoritarios, que los derechos humanos eran para los humanos derechos. Pero hay esa mentalidad muy autoritaria, como el otro escritor que es famosísimo, que lo leen también, yo creo que millones, Moreno, que había que quemar en leña verde a los que simpatizan con nuestro movimiento en el Zócalo. Por eso digo que no es lo mismo educación que cultura. Son cosas distintas. La educación es lo que se aprende, las técnicas del conocimiento. La cultura es lo que viene de lejos, es lo que tiene que ver más con nuestros valores, con nuestros principios. Entonces, sí es importante analizar todo esto. No sé si pones de nuevo lo de la gráfica sobre letalidad. Eso explica todo. Antes ni siquiera estaba tan grave la situación de inseguridad, pero era mucho el afán autoritario de decir, no me va a temblar la mano, vamos a imponernos. Y aquí está. Por eso es que decimos somos distintos y además entiendo, aunque no comparto tu punto de vista, ese pensamiento autoritario. Aquí está. Miren, este es Calderón 2011. Esos son los enfrentamientos, 1076 enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas de seguridad del Estado. En estos enfrentamientos, 1127 heridos y detenidos, y 1412 muertos.
más muertos que heridos y detenidos, porque los remataban. Incluyo lo que pasaba en Nuevo León, en ese entonces. Pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea, para que lo investiguen. Porque era el mátalos en caliente. ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues ahora 94 fallecidos en enfrentamientos. En estos 4 años, poco menos, ha habido menos muertos que en un año. De Calderón en enfrentamientos. Esto es lo que ellos quieren, que pasemos para acá. No, no. ¿En qué cabeza cabe que la violencia se enfrenta con la violencia? El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Y esa es la nueva estrategia. Atender los problemas, las causas. El que la gente viva feliz, que no haya desintegración en las familias, que en este periodo neoliberal fue un desastre. No se conocen esos datos, pero la separación de familias fue como nunca. Y los hijos se crearon a la buena de Dios. Y no había tutelaje, y era el jefe de la pandilla, el jefe de grupo, el que educaba, enseñaba. Además, al mismo tiempo, fomentando el lujo barato como estilo de vida, la troca, la ropa de marca, las alhajas, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales en ninguna índole, la corrupción en alta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y los valores culturales, morales, espirituales, a un lado. En el que no tranza, no avanza. Y la moral es un árbol que da moras. Y eso fue lo que prevaleció. Entonces quería yo tratar el tema. Es muy interesante. Cuando dije abrazos, no balazos, se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes, nos está dando resultado, sin violar derechos humanos. Se está avanzando. Porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, le estamos quitando a los jóvenes. ¿Hasta dónde estábamos? ¿Hasta dónde habíamos llegado?
a decir, ahí están los halconcitos, pero ¿qué hacíamos para que no hubieran halconcitos? Ahora, nada más aquí, en Nuevo León, que es un estado en donde hay muchas oportunidades de trabajo, por eso crece tanto la población, porque vienen de otros estados a buscarse la vida, a trabajar honradamente. Pero aquí, aún habiendo empleo, hay 1,882 jóvenes, 1,882, que están trabajando como aprendices. El que no tiene empleo, el que no está estudiando, se le da trabajo. Y está ocupado formándose en una empresa, en un comercio, y se le paga un salario mínimo, 1,882. Y solo en el nivel superior, es decir, en el nivel universitario, hay 3,592 estudiantes que están recibiendo 2,500 pesos mensuales de becas de familias pobres. Y aquí en Nuevo León, todos los que estudian en bachiller, 140,849 alumnos, 140,000 alumnos reciben beca, todos los que están en escuelas públicas, en el nivel de bachillerato. Pues si atendemos a los jóvenes, si aumenta el salario, si hay empleo, si hay bienestar, si fortalecemos valores, claro que vamos a ir serenando a la sociedad y avanzando. Entonces, en lo educativo es maestras y maestros. Lo segundo, la calidad o el contenido de los libros, contenido de la enseñanza. Lo tercero, que es muy importante, las becas, desde preescolar hasta nivel doctorado, para estudiantes de familias de escasos recursos. Y 4, el mantenimiento de las escuelas públicas. Se está entregando de manera directa el presupuesto para el mantenimiento a las escuelas, se le entrega a las sociedades de madres, de padres de familia. Aquí hemos entregado 1,142 apoyos a 1,142 escuelas y se entrega a las sociedades de padres, de madres, y ellos deciden qué hacer con ese dinero para atender las instalaciones educativas. Falta, pero ya vamos avanzando y eso es lo que se está haciendo. Presidente, si me permite, aprovechando la coyuntura educativa, usted siempre ha sido un crítico de la admisión de estudiantes universitarios a la máxima casa de estudios. Ahora, aprovechando también el Día del Maestro y aunado a que usted fue egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, preguntarle si en alguna ocasión en lo que va de su gobierno ha sostenido un diálogo con el rector de la UNAM para platicar de este tema. Si no lo ha hecho, presidente, y si usted así lo considerase, ¿estaría abierta la puerta para invitarlo a platicar con usted a Palacio Nacional para atender el tema de que las y los jóvenes de México tengan un mayor cupo en la Universidad Nacional Autónoma de México, señor presidente? Gracias. Sí, hemos estado hablando y está abierto el diálogo con todos los rectores
hay atención permanente con las universidades públicas y también con universidades particulares, y todo lo que sea ayudar a la educación es nuestro compromiso, lo vamos a seguir haciendo. A ver, Rosicel. Tenemos una. Con su permiso, señor presidente, solamente una actualización de unas pocas láminas. Por instrucción presidencial, se reestructuró el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera a partir del 27 de febrero. Recordar que es una política a favor de la población que tiene un vehículo irregular extranjero, el cual necesita ser inscrito oficialmente para tener certeza jurídica, y esto también es una política a favor de la seguridad, porque el 80% de estos automóviles están sin identificar y en ese 80% se cometen delitos en las zonas, en los estados en donde hay este tipo de vehículos. Las instituciones participantes son la Secretaría de Gobernación, también la Secretaría de Hacienda por medio del SAT y también de aduanas. Nosotros en la Secretaría lo hacemos por medio del Repube y están participando Baja California Sur, el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila, Durango, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Adelante. Solamente recordar que hubo un decreto de parte del señor presidente, el cual atribuye la regularización al Repube. Entonces se creó un sistema de trámite digital y también se inició el programa y la firma de convenios con entidades federativas. La siguiente etapa corresponde al fortalecimiento de las capacidades locales de operación y estamos pues dándole trámite al decreto y habrá un informe final. Adelante. Los pasos del programa: se genera una cita a través de la página web www.regularizaautospc.gov.mx. Se realiza un solo pago, recordar, de 2,500 pesos mediante una línea de captura. El pago, recordar que es para la Secretaría de Hacienda, y Hacienda va a pasar esos recursos al gobierno del estado para que sean utilizados en pavimentación de las calles en los municipios que así se consideren. Y se tiene que acudir el día y la hora de la cita con los requisitos. ¿Cuáles son? Adelante. Los requisitos son muy sencillos: es una identificación oficial con un comprobante de domicilio, el formato de manifestación para aplicar los beneficios del programa, donde se tienen los datos, y un documento en donde se acredita la propiedad del vehículo y se presenta el comprobante del SAT. Adelante. El funcionamiento del programa también es muy sencillo. Se registra la cita en otro sistema, el Repube envía la documentación a aduanas, que emite un documento de importación que es interno, y a través del sistema Repube se realiza la inscripción del vehículo en Plataforma México. Así quedarán registrados todos los vehículos y ya los estados están realizando el trámite de alta y de emplacamiento. Adelante. A la fecha se han regularizado 44,482 vehículos hasta el día de ayer. Nosotros calculamos que para el mes de octubre ya tendremos los primeros 500,000 vehículos, quizá un poco antes. Se han agendado 175,000 citas que ya se están atendiendo.
Hay 62 módulos y 120 carriles en operación y actualmente, señor presidente, ya los 12 de los 2 estados que están en la instalación de estos módulos ya están todos operando. Aquí están en los municipios, en el mapa, en donde están instalados esos módulos, a donde estamos invitando a la población a acudir. Adelante. Aquí está, por cada uno de los estados, cuántos módulos de operación tienen y en este caso el estado de Chihuahua y también Sonora en primer lugar, con más atención y más autos regularizados hasta el momento, pero todos los estados ya están, Nuevo León, pues es que solamente tiene un módulo, pero para junio nos han informado las autoridades estatales que van a poner 3 más y para julio 5 más. Eso sí tenemos nosotros el reporte completo. Eso sería, señor presidente. Adelante. Aquí están, adelante, las direcciones en donde están ubicados los módulos por estado, pero estamos invitando a hacer la regularización. Gracias. Ahora corresponde a Nuevo León. Nuevo León, a ver. Muy buenos días, señor presidente. Denny Leiva, de MBS Noticias. Primero preguntarle, usted se ha dicho promovente de las causas que quiere la gente. Ante este panorama y este contexto que vive Nuevo León de crisis de inseguridad, crisis hídrica, que puede sentir la población que están pasando en estos momentos, ¿usted estaría a favor de que, si así lo quiere la gente, se promueva una consulta popular para pedir en su momento la destitución del gobernador, en dado caso que a la gente así lo quiera? Y una segunda pregunta, si me lo permite, señor gobernador. Ayer le envió un mensaje desde el hospital el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pidiéndole que por favor pueda interceder en su caso, preguntarle su opinión en estos 2 temas, si me lo permite. Bueno, primero, hablando nada más de lo legal, tendría que hacerse una reforma constitucional en el caso de Nuevo León. Y no hay en ningún estado establecido en la Constitución el proceso de revocación del mandato. ¿Estaría a favor de que se pudiera reformar esto en los estados? Hacia adelante, ojalá, en todos los estados, porque es muy importante la democracia participativa. Que no olvidemos que el pueblo pone y el pueblo quita, que el pueblo es el soberano. Pero esa es la parte legal. Lo segundo, ya en términos de juicio práctico, pues está llegando el gobernador. ¿Cuánto tiempo llevas? 6 meses. 6 meses. Todavía antes se hablaba de 1 año. No quiero usar la expresión porque es de mal gusto, pero se daba 1 año. Entonces falta. Lo tercero, sobre lo mismo, es que yo considero que no está haciendo un mal gobierno. Esa es mi apreciación. Claro, esto corresponde a ustedes. Yo soy ciudadano de todo el país y sí tengo conocimiento, tengo una visión de todo lo que pasa en México, pero pues no tan específica, ¿no? Sin embargo, mi percepción en general es que está gobernando bien Samuel. Y en el segundo tema, señor presidente, con respecto al exgobernador.
que le pidió su apoyo para el proceso, que él considera está siendo un preso político. Yo también muy respetuoso de la decisión de las autoridades, porque esto tiene que ver con el gobierno, que no es solo el Ejecutivo, también aclarar, pues a veces se habla del gobierno del Estado, pues sí, es el gobierno del Estado, pero tiene tres poderes, es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como es a nivel federal. Entonces, como es un asunto que corresponde a la soberanía del Estado de Nuevo León, pues es la autoridad local la que tiene que decidir. En lo personal, yo considero que debe de haber un trato, si no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria, y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez, no es mi fuerte la venganza. Entonces, siendo un asunto que tienen que resolver aquí, yo soy humanista, por eso hablo de proteger la vida de todos, y siento también que la justicia, más que el castigo, es prevención. Es como el caso de la medicina. Estoy más a favor de la medicina preventiva que de la medicina curativa. No quiere decir que la medicina curativa no haga falta, pero es mejor no enfermarse. Entonces, en el caso de la corrupción, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es convencer de que es algo que nos daña en lo personal, en lo familiar, en lo social, y estigmatizarla, porque el peor de los males era que se robaba y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les aplaudía, en algunos casos hasta se les ponía de ejemplo. Se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, que eso ya no, porque eso es una mancha que afecta no solo al corrupto, sino a toda la familia. ¿Y qué culpa tienen los hijos de que se les señale por lo que hicieron los padres? Entonces, lo mejor es lo preventivo, lo mejor es tener en cuenta que solo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, grados académicos, como si fuesen títulos nobiliarios. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar
estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la transformación que se requiere. Y yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y de su proceso legal. Le mando un abrazo y un saludo. Por último, señor presidente, si me permite, ¿hubo o habrá comunicación con los padres de Devani Escobar? Pues ellos mencionaban que tienen desconfianza ya en las instituciones. Solo por último. Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, deshechos, y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no hay impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia, cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Entonces, vamos a estar atendiendo este caso. Otro más de aquí, ¿no? Del norte. Gracias. Luis Salazar, de Huicha, Las Noticias como son, presidente. Buenos días. Yo no soy de Nuevo León, pero le echo mucho a Samuel. Me disculpo por cualquier cosa que le haya dicho de más, gobernador. Me preocupa porque vivo en Saltillo y estamos pegados a Nuevo León. Tengo familia aquí en Nuevo León y ese es el motivo por el cual yo he sido tal vez demasiado increpante con el gobernador. Pero mi preocupación es la misma, la de todos los neolonenses. Es la sequía, que me da mucho gusto que la hayan resuelto el día de hoy. Pero también me preocupa algo que le preocupa mucho a mi auditorio, presidente, y se lo quiero decir. La estrategia de abrazos, no balazos. A mí, en lo personal, me acaba de callar la boca con datos. Y le agradezco que haya pasado esa información porque yo la voy a transmitir a todos los seguidores que tengo. Pero también me gustaría mucho saber qué opinan las Fuerzas Armadas de esto, porque a los que corretearon fueron a ellos. Y debe de ser, en cierto grado, me imagino yo, incómodo para ellos que suceda este tipo de cosas. Sus estadísticas hablan por usted y por ellos. Y mi reconocimiento para todos ellos por adecuarse al plan de usted. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que también me gustaría recalcar, la que hay con la gente cercana a todo lo que implica el aparato de gobierno. La senadora Lili Telles ayer lo llamó a usted enano, y también dijo que hacía el ridículo en las mañaneras. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de violencia de esas personas que tienen meses tratando de erradicar la violencia que dicen que usted inició llamándoles traidores a la patria?
Y me gustaría mucho saber qué va a pasar con eso, o si la estrategia de abrazos también aplica para ellos, porque yo veo que ellos cada vez le suben 2 rayitas más a sus argumentos. Y hay algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, presidente. Ayer precisamente Lili Téllez, la senadora, con alusión a eso que le dijo a usted, que se me hizo de muy mal gusto, mencionaba algo que me preocupa: la relación con Estados Unidos, el desaire que le hace a usted si no se aplican a los otros 3 países que usted mencionaba, que los tachan de dictadores. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted mencionó ayer en la mañanera, pero realmente le quiero preguntar a usted, ¿no está en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, la relación comercial? ¿No le da a usted miedo que esa relación se pueda interrumpir o se pueda afectar? Pues las 3 son muy buenas preguntas. Mira, sobre las Fuerzas Armadas, ¿por qué ponen de nuevo la gráfica? Porque esto nos puede llevar, y va a ser tarea del general, cuando hablamos de que en un año hay estos muertos, 1.412 en enfrentamientos, estamos hablando de civiles fallecidos, pero esto significó también muertos de las Fuerzas Armadas. Sí, ayer que lo mencionó usted, eso se me hizo súper importante, porque para ellos y para todos los mexicanos es importante conservar la vida de las Fuerzas Armadas. Nadie quiere que se muera nadie. Y nos duele mucho. Son de los informes que más duelen cuando tenemos la reunión del gabinete. Nos duelen todos los muertos, pero también, imagínense, pierden la vida marinos, pierden la vida soldados. ¿Y de dónde son? Pues que de San Andrés Tuxtla, que de Salina Cruz, sí, es un marino de frontera, de Ciudad del Carmen, y toda la atención a las familias, y se llevan los cuerpos. Duele. Y es muy cómodo, ¿sí?, dar la orden: enfréntense, no tengan miedo. Es como el que va a la plaza de toros. Ahora mis amigos animalistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, están allá en las gradas, ¿no? Y se le grita al torero, ¿no? Acércate, no tengas miedo. Sí, pero está allá arriba. Presidente, estos que están en los operativos están en una situación difícil. Entonces, cuando se habla de humillación de las Fuerzas Armadas, se tiene muy claro de que lo más importante es la vida. Por eso puse ayer la frase, y la voy a volver a poner, del general Felipe Ángeles. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos aquí muertos? Porque estamos hablando en algunos casos de masacres. ¿Sí? ¿Y cuántos acá? ¿Sí? Pero hablando en términos pragmáticos, ¿sí?, no se debe de considerar algo menor el pragmatismo, el juicio práctico. Lo que cuenta son los resultados. Y nosotros sin esto, con esto,
estamos avanzando, serenando al país, garantizando la paz y la tranquilidad en el país. En casi todos los delitos, el que más nos estaba costando por la herencia que recibimos de no atender las causas y querer resolverlo todo con medidas coercitivas, bueno, era homicidios. Ya afortunadamente en los últimos 6 meses ya empezó a bajar el delito de homicidios. Hemos disminuido la incidencia delictiva casi en todo y nos llevó 3 años. Pero cuando se habla de abrazos, no balazos, y cuando hablábamos de que hay que atender las causas, que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, para darnos el avión nos decían, sí, está bien, hay que procurar que haya empleo, que haya buenos salarios, hay que procurar una sociedad mejor. Sí, pero eso lleva mucho tiempo y con esa excusa nunca se hacía nada. ¿Cuándo hicieron algo por los jóvenes? Nunca. Lo más brillante que hicieron fue tacharlos de ninis. Por cierto, un rector de la UNAM, una vergüenza, que ni estudian ni trabajan. Ahora no. Ahora la atención a los jóvenes es permanente. Entonces, es una concepción distinta, nueva, de lo que se está llevando a la práctica. Tu otra pregunta acerca de la relación con Estados Unidos, ¿o hay otra? Lili Telles, lo que dijo usted, ese no, tipo de violencia, ¿qué se va a hacer con eso? Es lo mismo. O sea, todo esto es una transformación, es un cambio de fondo. Yo lo he dicho, me acuerdo que cuando cerré campaña dije, han habido 3 grandes transformaciones en el país: la independencia, la reforma y la revolución. Esta va a ser la 4ª transformación, a diferencia de las otras 3 que por las circunstancias se tuvieron que hacer con las armas. Esta va a ser una revolución o una transformación pacífica, sin violencia. Pero dije, igual de profunda que las otras 3. Va a ser pacífica, pero igual de profunda que las otras 3, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, no es cualquier cosa. Imagínense si los de mero arriba, que se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Pero no estoy hablando de que no pagaban $1 millón al año o 100 millones de pesos al año o 5,000 millones de pesos al año. No, les condonaban 10,000 millones de pesos al año. Y ahora tienen que pagar. Pues ¿cómo están? Molestos.
Eso es parte de la transformación. Y aunque no sean ellos, como no dejan de ser referentes, por eso hablo del aspiracionismo, porque hay muchos que quieren ser así, seguir ese ejemplo. Es una forma de vida, es un pensamiento, pues también están enojados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues comprender de que no todos podemos pensar de la misma manera y hay que garantizar el derecho a disentir. Y esa es la diferencia entre la dictadura y la democracia, que en la dictadura es pensamiento único y en la democracia es pluralidad, aunque haya excesos de libertad. A mí me insultan y lo más significativo, patético a veces, es que los que insultan supuestamente eran los más educados. Entonces, están ofuscados, ¿no? Pero, ¿qué problema puede haber? Nada, al contrario. Los que insultan, los que no tienen argumentos, pues quedan muy mal, muy mal. Y también no es para exagerar. Lo malo sería la violencia física, ¿no? Eso sí, pero lo verbal, aunque hablen mal, ¿saben? Ahorita que hablas de enano, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así. A lo mejor eso sí le va a costar mucho trabajo a Jesús, pero lo vamos a dejar para el lunes. Hay una caricatura que hizo el gran muralista José Clemente Orozco de Francisco I. Madero, porque todos, ¿no?, y más en la vida pública, cambiamos. Acabo de estar en El Salvador y recordaba yo la vida de Monseñor Romero, para mí un santo, que era conservador, era obispo muy conservador, y la realidad de pobreza, de injusticias, lo fue cambiando al grado de que lo asesinan en plena misa. Un hombre bueno, un santo. Entonces, ¿cómo cambia? Y hay otros ejemplos. Bueno, en sentido opuesto, Orozco era porfirista. Y al paso del tiempo se vuelve revolucionario y un gran pintor, ¿no?,
de los tres grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros y José Clemente Orozco. Una fuerza en su pintura, su expresión artística. Bueno, como suele pasar, que eso es un halago para todas y todos ustedes, los buenos pintores pasan por los periódicos, eran caricaturistas de periódicos, los buenos escritores. Gabriel García Márquez fue periodista. Entonces, Orozco era caricaturista. Y una vez hizo una caricatura, a ver si Jesús. Sí, sí, no la encuentras. En donde pone a Porfirio Díaz como gigante y a Francisco I. Madero como pigmeo, un enano. Como diciendo, ¿cómo? Eso es lo de David y Goliat, lo mismo. Entonces, los insultos siempre. No dejo de recordar hasta dónde llega el fanatismo conservador, que es terrible, y también hay un fanatismo de izquierda que se expresa en acciones, sobre todo en las guerras, en la revolución, que es lo más irracional que puede haber, las guerras. Es algo muy cerca de la locura. Recuerdo una escena de un ajusticiamiento de izquierda a gente de derecha en la Guerra Civil Española, contada por ese gran escritor estadounidense que vivió en Cuba, premio Nobel de Literatura, Hemingway, me ayudan. Es que el post-COVID ya no me permite recordar, pero cuenta todos los horrores y cuenta cómo también revolucionarios republicanos ajustician a representantes de un pueblo considerado de derecha, conservador. Entonces, lo peor que puede haber es la guerra. Y en el caso nuestro, en esta transformación, no ha habido eso, y no decíamos eso. Y ojalá y todos nos autolimitemos, todos, y que no pase de malas palabras, pero sí entender de que es un proceso de transformación. Recordaba yo lo de Hidalgo, imagínense lo que es, al padre de nuestra patria, para los que se espantan y dicen la polarización. No solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato.
10 años. Y ¿cómo le va a Morelos? Lo mismo. Lo humillan, lo asesinan. ¿Sí? ¿Cómo le va a Ocampo? ¿Cómo le va a Comonfort? A Leandro Valle, a Sánchez, a Degollado, Santos degollados, todos los asesinan. Bueno, al mismo Maximiliano. O sea, y el mejor presidente de México, Benito Juárez, todas las humillaciones. Decían las mujeres de más ingresos en aquella época, cuando iban al baño, decían, voy al Juárez. Y en el caso de Madero, volvemos, hasta su abuelo, que era porfirista, le escribe a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpa porque su nieto se había vuelto loco y que era una pena para toda la familia Madero lo que hacía Francisco. Y le decía, figúrese las penas que tenemos que pasar, que es hasta espiritista, el mismo abuelo, y los insultos a Madero. Que era el hombre más bueno que ha habido en el gobierno y un apóstol de la democracia, el presidente más demócrata de México, sin duda. Bueno, encarcelarlo, tenerlo encerrado en Palacio Nacional 5 días y sacarlo y matarlo a mansalva, a él, a Pino Suárez, a su hermano, la tortura a su hermano, a Gustavo, horrores. Bueno, eso afortunadamente no está sucediendo en nuestro país. No queremos que pase, no queremos que pase, y es un llamado a que se debata, eso sí, para no regresar a lo oprobio, pero sin violencia. Revolución de las conciencias, cambio de mentalidad, que eso es lo más importante. Eso es lo que planteo. Y lo otro que comentabas, la relación con Estados Unidos es muy buena. Hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos. No hay problemas con él. Sin embargo, pues somos distintos, y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel, sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas. Y entonces nosotros sostenemos que ya no debe de haber una política hegemónica
en América, en el mundo, que tenemos que respetar la independencia, la soberanía de cada país y que en vez de confrontarnos tenemos que buscar la unidad de toda América y que es una contradicción convocar a una cumbre de las Américas y no invitar a todos. Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos. El que no quiera ir, pues está también en su derecho, pero que no se excluya, que nadie excluya a nadie, porque lo que necesitamos es diálogo, escucharnos. Y somos de un continente que tiene muchas cosas en común y también mucho potencial en lo económico para que se convierta, ya lo es, pero que por falta de unidad no hemos hecho valer la fuerza económica, comercial que tiene América en consideración a otras regiones del mundo. Entonces es el momento de una transformación, de un verdadero cambio. Me tocó tener relaciones con el presidente Trump y fueron buenas y todos apostaban a que iba a haber confrontación y no hubo. Y ahora lo que dice aquí Samuel, de que está llegando inversión extranjera a Nuevo León como nunca, y es cierto, y se debe, entre otras cosas, además de lo que ha caracterizado siempre al empresario de Nuevo León y a todo este pueblo, que es un pueblo emprendedor, trabajador, es la oportunidad que tenemos del tratado comercial. Por eso México tiene una situación especial en el mundo, tiene ventajas comparativas. No es lo mismo, con todo respeto, que otros países, porque tenemos ese tratado y eso se logró con un acuerdo con el presidente Trump, que al principio no estaba muy convencido. ¿Se acuerdan de que hablaba de cerrar Estados Unidos? Que hablaba de que cómo se iban a venir las empresas a México, que no se iba a permitir eso. Hubo un proceso de convencimiento, porque además es cierto, si no nos complementamos, no salimos adelante. México tiene muchísimas ventajas, su fuerza de trabajo joven, que no hay en Estados Unidos ni en Canadá. Luego, algo que es sumamente importante, la calidad de la fuerza de trabajo de México. Los trabajadores de México son de los mejores trabajadores del mundo y es cosa de ir a Estados Unidos. Y también, con todo respeto, hay migrantes
¿Cuáles son los preferidos? Los mexicanos. Y no olvidar que el desarrollo económico de una nación no solo depende del capital, ni tampoco de la tecnología, porque se ha llegado a pensar de que con lo tecnológico se logra todo, se va a automatizar toda la actividad productiva, la robótica va a desplazar a la fuerza de trabajo. Pues no, a lo mejor hacia allá vamos, pero va a llevar tiempo. La fuerza de trabajo es fundamental. Ahora mismo en Canadá, en Estados Unidos, no tienen la fuerza de trabajo, no tienen la mano de obra que necesitan. No se puede crecer económicamente, no se puede producir sin el trabajo. Por eso también uno de los acuerdos que estamos buscando es que haya visas temporales de trabajo, ordenar el flujo migratorio. Es un planteamiento que se les está haciendo y el presidente Biden lo ve con buenos ojos, y esto va a ayudar mucho también para que los migrantes no sufran, no padezcan, no sean maltratados, no haya violencia. Ya nos alargamos mucho, ahora sí. No, al contrario, va a ser un triunfo del presidente Biden. No, tampoco. No hay que verlo así. La política no es maniquea, no es de negro y blanco, no es de buenos y malos. Son circunstancias. Yo sí pienso que si se invita a todos, va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América, y se le va a deber al presidente Biden, y nosotros vamos a reconocerlo, y si no se puede cambiar, ya esta es como la quinta llamada, si no se puede cambiar y se excluye en algunos países, de todas maneras iría una representación del Gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría. ¿Haría otro llamado a otros países para que me sumen? Presidente, ya está Honduras y El Salvador. Sí, pero es decisión de cada quien, o sea, independiente, soberana, cada quien tiene que decidir. Nosotros no vamos a actuar de manera protagónica, llamando a otros gobiernos para que no asistan, ni para que asistan. Sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma lo que considere más adecuado. Pero ojalá y sí nos encontremos todos. Es América. Y hay que seguir escuchando a los Tigres del Norte. Bueno, adiós.